Comenzamos, siendo las 4:08. Bueno, entonces, como les digo, bienvenidos todos. Mi nombre es Akimi León, como ya presentó Amy. Yo soy directora de la consultora Zoom Personas, ¿no? Y en alianza con la Cámara de Comercio de Lima, hemos visto conveniente poder enseñar este tema. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL viene haciendo distintas inspecciones a empresas grandes, pequeñas, MIPES, medianas, sobre el tema del cumplimiento de ambas leyes. Entonces, hay unos pasitos que cumplir y es importante tenerlo en cuenta para que no tengamos algunas sorpresas si es que por ahí tenemos alguna inspección. Ok, entonces acá en esta capacitación vamos a tocar dos grandes mundos. Por un lado, el tema de igualdad salarial y por el otro lado, el tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Sí, porque digamos que la ley específicamente habla de varios temas, pero nosotros vamos a hablar del enfoque que se tiene que hacer en las empresas privadas. Ok, entonces vamos a comenzar. Lo que sí me gustaría decirles es que a mí me gusta dictar mientras voy hablando de los puntos. Si tienen alguna consulta breve sobre el tema o quieran comentar algo, tienen el chat abierto para poder leerles. Igual al final vamos a responder sus consultas. Ok, entonces vamos a comenzar, digamos, con la igualdad salarial. Como es un poquito más técnico, lo he dejado al final. Vamos a comenzar con prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se creó? Para empezar, ¿no? ¿Cómo es que se dio esta ley? ¿Por qué se dio? En realidad es porque en el país tenemos distintos casos de temas de acoso sexual y acoso también laboral, ¿no? De hecho, durante la pandemia ha habido varios casos que se han dado dentro de inclusive el trabajo remoto, el tema de la cuarentena, han podido todavía darse. Entonces, el país tiene que hacer algo, ¿no? ¿Recuerdan también el caso de Avi Agreda? Era el caso de una chica que fue quemada en un bus, ¿no? Y cuando se hicieron las investigaciones de qué pasó, cómo fue, en realidad se dieron cuenta de que estas personas se conocieron en el trabajo. Entonces el trabajo constituye un lugar fundamental donde nosotros podemos prevenir que pasen a mayores, eh, que pasen temas de acoso sexual, ¿sí? Entonces, el Estado para ello ha dado la ley 27942 y su reglamento. Luego, además, ha dado formatos el año pasado, ¿no? Y este año ha modificado unos puntos importantes. Entonces, el Estado está trabajando en estos puntos, ¿no? Y ahora son las empresas las que tenemos que cumplir con lo que diga el Estado. No solo porque hay que cumplir porque sí, sino porque realmente podemos hacer un cambio en nuestra sociedad, desde el rol en el que estamos. Entonces, ojo que el Estado dice, yo estoy colocando acá cuáles son las reglas, pero también para asegurarme que todas las empresas cumplan, voy a poner infracciones a quienes no cumplan. Por ejemplo, voy a poner una infracción leve a quienes no me comunicaron en el portal del Ministerio de Trabajo designado para todos, ¿no? El inicio o el final del procedimiento. Les consulto a ustedes, ¿ya se han registrado en este portal del Ministerio de Trabajo para los temas de hostigamiento sexual? ¿Han registrado a su empresa? Ok. El Estado ha colocado, ¿no?, un portal para poder colocar los casos de hostigamiento sexual. Sí, entonces para ello, ahora les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan registrarse. Y entonces cuando hay un caso que tengan que resolver, rápidamente van a registrarlo ahí. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. De lo contrario, estaríamos infringiendo una de las normas. Lo segundo que nos dice, no, solamente se registran los casos, pero para yo registrar los casos, primero me registro como empresa. Entonces es ahí donde tengo que registrarme primero, ¿no? Para activar una cuenta. Ahora, además dice, ok, además va a ser grave cuando no capacites a tus trabajadores. Pero capacitar sobre qué? Sobre el tema de qué es hostigamiento sexual, cuáles son los posibles casos, qué no es hostigamiento sexual, por ejemplo. Entonces es importante que se capaciten a los trabajadores, pero no solamente eso, también hay que capacitar a recursos humanos y al comité,
porque van a ser ellos los que van a investigar los casos que se puedan dar de hostigamiento sexual. Al final, Marlene, les voy a compartir a todos ese link. Entonces hay que capacitarlos a ellos de forma especializada y a los trabajadores de forma general. Y si no lo haces, estarías cometiendo una infracción grave. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué más? Además te pide el reglamento, la ley, que comuniques periódicamente a los trabajadores sobre los canales de atención de las denuncias, la sanción y los tipos de conducta que podría haber. ¿Sí? Y finalmente dice que ya es muy grave cuando además no adoptas medidas para prevenir o cesar los actos de hostilidad, no iniciar el procedimiento, no otorgar las medidas de protección, ni brindar atención médica y psicológica y no emitir decisiones finales sobre un caso. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando yo no he hecho nada, ¿no? Es cuando yo no he capacitado, cuando yo no he dado una política de prevención y sanción del hostigamiento sexual, cuando yo no tengo comité, es decir, no he avanzado en los puntos que tengo que avanzar. ¿Y qué significa cuando decimos que tenemos infracciones leves, graves, muy graves? Básicamente, se meten con el bolsillo de uno, el bolsillo de la empresa. Es decir, si es que yo tengo infracciones, voy a tener que calcular. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, si mi empresa tiene de 21 a 30 trabajadores y es una pequeña empresa, voy a ir a y no he hecho nada de nada, entonces pongo la línea gravedad de la infracción muy grave, 1.64. Ah, tengo que pagar 1.64. En realidad, ese 1.64 tienes que multiplicarlo por la UIT del año vigente. En este caso, el año actual, 2021, su UIT es de 4.400. Por lo tanto, tendrías que pagar 7.216. ¿no? Y así con el número de trabajadores y el tipo de empresa que se tenga. Entonces hay que tener bastante cuidado para no para no estar infringiendo estos temas que, claro, si es que Sunafil no va a nuestra empresa, probablemente no nos pongan estas infracciones, pero si es que va y les pide la información y no lo tienen a la mano, es posible que les puedan colocar las infracciones en materia de relaciones laborales. Ya, pero Sakim, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Yo, para empezar ahora mismo. Ok, entonces les voy a dar los pasos para implementar la ley 27942. Lo que dice la norma es que si tu empresa tiene más de 20 trabajadores, vas a elegir un comité. Y si tiene menos de 20, vas a elegir un delegado. Eso es lo primero. Entonces, el primer pasito es la elección del delegado o el comité. Acuérdense, 20 es el número. Más de 20, comité, menos de 20, delegado. ¿Qué más? Ya elijo el comité, pero ¿cómo lo tengo que elegir? Ahora les voy a comentar cómo es que se tiene que dar esta elección. Esta elección no es pero tan específica como el caso de seguridad y salud del trabajo, donde sí tienes que cumplir una serie de pasos. Sin embargo, igual tenemos que tener cuidado porque tenemos que tratar de documentar que efectivamente todos han participado, ¿no? Y que todos han elegido a los representantes correspondientes. En el caso del delegado, puede ser un representante hombre o mujer, dependiendo de quienes elijan en la empresa. ¿Quiénes eligen? Todos los trabajadores. Y en el caso del comité, vamos a tener 4 representantes. 2 que van a representar a los trabajadores y 2 que van a representar al empleador. De 2. Hombre y mujer por cada lado. ¿Sí? Eso es en el caso del comité. ¿Qué más deberían hacer? ¿no? Yo les estoy dando el paso a paso. Lo segundo que deberías hacer una vez que ya tengas tu comité, ya tengas tu delegado, levanta un diagnóstico. ¿no? Haz un diagnóstico anónimo, ¿no? Porque vas a tocar temas que pueden ser... Ok, ¿se realizan elecciones para el delegado o comité? Sí, como les comentaba, hay que realizar elecciones, ¿no? Hay que hacer una votación entre todos. ¿Se puede hacer virtual? Sí. De repente por el Google Form es más rápido, ¿no? ¿Y cada cuánto depende? En realidad la norma no te especifica, ¿no? En algunas empresas en las que he estado lo ponen cada 2 años, por ejemplo. En otras simplemente no lo colocan y cada vez que alguno de los miembros se vaya, dan la elección adicional. ¿sí?
En el tema de evaluación y diagnóstico en temas de hostigamiento sexual, les decía que levanten información sobre las posibles incidencias. Es decir, pregunten de repente si ha sufrido algún tema de hostigamiento, alguna broma, estas bromas sexuales, algún comentario machista. Y hay una serie de documentos, por ejemplo, en Internet, donde pueden levantar información sobre qué tipo de preguntas pueden hacer para poder preguntar o diagnosticar casos de posibles temas de hostigamiento sexual. Sí, acuérdense que esto tiene que ser anónimo. ¿La norma me lo exige? ¿Es obligatorio? No, es una buena práctica que les comento. Lo que la norma sí te dice es, ¿estás previniendo? ¿Qué medidas estás haciendo para prevenir? Por ello les digo, hagan este diagnóstico, porque así ustedes pueden decir, sí, estoy previniendo, mira mi diagnóstico. Aquí yo ya tengo diagnosticado algunos casos. Ok, de ahí me preguntan, ¿en mi empresa somos menos de 20? En ese caso, el delegado, ¿no? Y el delegado puede ser el mismo de seguridad y salud en el trabajo. Podría ser, sí, no hay inconveniente alguno, pero cuando hagan las elecciones digan que también va a ser delegado del tema de prevención y sanción del hostigamiento sexual. 3. Siguiente paso. Ya tengo mi delegado, tengo mi comité, además ya hice mi diagnóstico anónimo, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tienes que definir tu política. ¿Y qué es la política? En realidad, la política es el procedimiento de investigación y sanción en la empresa. ¿En qué se basa? En la ley. En la norma ya está dado el procedimiento, ustedes solamente tienen que acoplarla a su organización. Entonces hay que hacer un documento que se llame política, ¿no? Política y procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en la empresa X, ¿no? Para que quede claro. Y ahí ustedes van a colocar, primero, como que, si es que primero tienen que poner la definición, ¿no? El hostigamiento sexual es, ¿no? Y ponen la definición que da la norma. Segundo, cuáles son los principios que van a guiar, que también está en el reglamento. Tercero, si es que ocurre un caso, se actuará de la siguiente manera y empiezan a describir los pasos del procedimiento, ¿sí? Y cuarto, una vez que ya tengamos este documento, ¿qué hacemos? Capacitemos. Entonces, vamos a tener que hacer la capacitación general a todos los trabajadores. Ya, pero puede ser algunos, a los operarios no, tiene que ser a todos. ¿Por qué? Porque la norma exige que todos hayan sido capacitados. Y además hay una cosa importante, ¿no? Sí, les vamos a enviar las presentaciones. Entonces, algo importante es que si nosotros no capacitamos, estos casos van a suceder en nuestra empresa y no vamos a poder prevenir. Y cuando suceda, hay que actuar rápidamente y podemos empezar a, digamos que, no seguir con los pasos y ahí empiezan las infracciones. Entonces, para evitar que sucedan, para hacer que la gente entienda, ojo, que estamos bajo nuevas reglas, vamos a capacitar, ¿no? Entonces vamos a llamar a un capacitador o capacitadora que les diga qué es el hostigamiento sexual, cuáles son los casos, qué está permitido, qué no está permitido y cómo va a actuar la empresa frente a estos casos. Además, la empresa tiene que decidir cuál va a ser su canal de denuncia. Yo puedo hacer un correo, ¿no? En algunos casos he visto, haz tu denuncia @empresa.com.pe. En otros he visto que no, yo prefiero que me lo manden por físico. Ustedes ya elijan cuál es el canal de denuncia. Pero el comité o el delegado debería saber sobre este canal de denuncia para que no se escapen las denuncias que puedan existir. Sí, y además de la capacitación general, tienen que capacitar al comité, pero el comité cómo va a investigar si no sabe qué está permitido y qué no. Y además, hay que crear un plan de comunicación para que le diga a la gente, ojo, acuérdense que estamos bajo la ley 27942, que acá se previene el tema de hostigamiento sexual, y durante el año al menos pase algunas piezas para decir que estamos comunicando, ¿no?, sobre estos temas. Hay una pregunta interesante, Fiorella nos dice, pero ¿debe ser una persona X de la empresa o un capacitador especializado? Yo les diría, si es una persona de la empresa, tiene que haber sido capacitado previamente, ¿no? Segundo, hay que usar mucha metodología para que la gente entienda lo que es, porque si nosotros vamos y le decimos, la norma dice,
A, B, C, la gente a los 5 minutos seguramente se distrae, ¿no? Las capacitaciones también pueden ser virtuales, no necesitan ser presenciales. Entonces, yo te aconsejo que tengas a un capacitador especializado, al menos para las capacitaciones especializadas del comité y recursos humanos, y luego cuando ya estés muy seguro que alguno de ellos pueda tener la metodología para llegar a todos los trabajadores, de repente ellos podrían hacer la capacitación general o el mismo capacitador podría hacer. Eso no te dicta, la norma tampoco te dice son 3 horas, son 4 horas, eso sí lo decide uno. En algunas empresas han optado por 1 hora de capacitación, en otras 2 y en otras ya dijeron yo quiero 4 horas de capacitación especializada, ¿no? En realidad eso depende de la profundidad con la que quieras tocar el tema. ¿Necesitas constancias? No necesariamente. Eso depende de uno. Lo que sí necesitas es un documento que diga que efectivamente has dado esta capacitación, entonces grábala. Si es que es virtual, ¿no? Si es que no, si es que es presencial, puedes hacer una lista de quienes fueron y que firmen, ¿no? Para asegurar que han ido, o podrías pedir también constancias de la capacitación. Estos son los 4 pasos resumidos de lo que necesitas hacer para cumplir la ley. Ahora, un tema adicional. Por ejemplo, en el caso del comité, recuerden que ellos van a investigar y emitir recomendaciones. Esa es la finalidad de un comité. Cuando hay un caso, una denuncia, ellos van a mirar, ¿quién denunció? Ok, bueno, ¿qué denunció? Bueno, ¿cómo hacemos para investigar si efectivamente se dio o no se dio la denuncia? Para su elección, como les digo, puede ser una votación virtual, ¿no? Y lo que sí hay que hacer es que todos los trabajadores sepan quiénes son, o el delegado o el comité, ¿sí? En el paso de la evaluación y diagnóstico ya les comenté que lo ideal es que sea una encuesta virtual anónima, ¿no? Y que identifique ocurrencias y prácticas relacionadas. Y esa información la guardan y la atesoran para que digan que efectivamente están tomando medidas de precaución. Y en el caso del procedimiento les explico rápidamente de qué trata este procedimiento, ¿no? Uno ingresa su denuncia. Para empezar, el procedimiento se activa cuando algún trabajador quiere denunciar o emitir una queja sobre un caso de hostigamiento sexual. Si es que no, bueno, entonces no. Para emitir la denuncia necesita llenar un formato. Ese formato ya está dado por la norma, ¿no? Al inicio les puse que había una norma que había sacado solamente los formatos. Igual, al final, les podemos enviar un correo a quienes han venido para que tengan los formatos a la mano. La denuncia activa el procedimiento y la denuncia va a llegar a recursos humanos. Recursos humanos va a tener que actuar. Ojo, estoy diciendo recursos humanos. No comité, todavía no entra el comité. ¿Qué tiene que hacer recursos humanos? Ni bien llegue la denuncia, tiene que tener un acta de derechos de la persona denunciante, donde se le diga, usted tiene derecho a, ¿no? Los puntos que dicta la ley. Además, usted puede tener canales de atención médica y psicológica, ¿no? Ya. Eso es un formato que tienen que ya tener listo. Segundo, ¿qué más tiene que hacer recursos humanos? Tiene que dar medidas de protección. Es decir, yo no puedo permitir que vuelva a suceder ese caso. Tengo que actuar, no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces, por ejemplo, si las 2 personas trabajan en una misma oficina, podría pensar en rotar al presunto hostigador, ¿no? O de repente hacer que alguno trabaje de forma virtual y el otro no. El tema es que hay que evitar el contacto durante el procedimiento, no para siempre, durante el procedimiento. Porque el procedimiento va a determinar si de verdad hubo o no hubo hostigamiento sexual. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que comunicar al Ministerio de Trabajo. ¿Recuerdan que les decía que tienen que tener tienen que registrar su empresa en este portal? Bueno, lo que dice la norma es que al inicio de una denuncia, tú comunicas al Ministerio de Trabajo, ingresas que se ha emitido una denuncia con tal fecha. Esta etapa se le va a llamar etapa de protección, ¿no? Yo protejo a la persona, yo me hago cargo del tema. Y tienes entre 1 y 6 días hábiles para poder, pues, más o menos, para hacer todas las acciones. Pero, a la vez, al día siguiente que Recursos Humanos reciba la denuncia,
va a tener que además pasarle al comité y al denunciado, oye, esta es la denuncia, haz tus descargos correspondientes en el caso del denunciado, y en el comité es investiga si esto es cierto o es falso. Oye, pero yo tengo menos de 20, no tengo comité. Ok, en vez de comité vamos a colocar delegado. Entonces el comité investiga y el denunciado hace sus descargos. ¿Cuántos días les van a dar? Eso depende de ustedes. Yo normalmente pongo 3. Ustedes podrían decir, yo le quiero dar 5 días para que haga descargo. Está bien. Eso depende de la empresa. Y luego se emite, se da un informe con recomendaciones que digan y conclusiones. Yo, por ejemplo, investigué que efectivamente esta denuncia que hizo tal persona, que dijo que a tal hora, en tal lugar, de repente hubo un tocamiento indebido de tal persona hacia ella. Bueno, entonces yo como comité investigué, llamé a seguridad, vi que efectivamente habían personas, habían testigos, entonces yo ya ahí digo qué es lo que he investigado y cuáles han sido mis conclusiones de la investigación y mis recomendaciones. A esta etapa se le va a llamar etapa de investigación. Me hago cargo. ¿Cuánto dura? 15 días. Y ojo ahí, no hay, voy a ampliar plazo, no. Aquí la norma te dice 15 días tienes desde que te llega la denuncia para que tú puedas sacar un informe. Solo 15 días. Entonces, acuérdense, hay que actuar rápidamente, ¿no? El comité tiene que tener clara las fechas, ¿no? Ah, ya, llegó a tal fecha, máximo podemos emitir el informe en esta otra fecha, ¿sí? ¿Y qué más va a suceder? Entonces, de una vez que yo tenga el informe, voy a devolverlo a recursos humanos. ¿Por qué lo voy a devolver? ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo como comité no tengo la capacidad para poder emitir una sanción o una decisión, un memo. Eso lo tiene que hacer el órgano correspondiente, en este caso, recursos humanos. ¿Sakimi puede ser otro órgano? Sí. Si ustedes deciden que no sea recursos humanos, que sea de repente un órgano especializado en la empresa, bueno, podría serlo. Y recursos humanos va a informar, va a dar este informe al denunciado y denunciante para que puedan hacer alegatos. Ustedes digan cuántos días tienen para que ellos hagan sus alegatos. Toma la decisión y finalmente se emite la decisión final. Esta etapa es la etapa de decisión. ¿Y cuánto dura? 10 días calendario. ¿Ok? Entonces acá tenemos ya como pueden ver, el último paso es otra vez comunicar al Ministerio de Trabajo. Otra vez entramos al portal y decimos, ya se acabó, ¿no? Entonces colocamos la información que nos piden ahí. ¿Qué es lo que van a verificar en el ministerio normalmente, en el portal? Que se cumplen las fechas. Entonces, rapidito, miren cuántos días más o menos aproximadamente dura este procedimiento. ¿Tienen por ahí alguien que me diga en el chat cuántos días dura en promedio, según lo que hemos visto? Tenemos la etapa de protección, la etapa de investigación y la etapa de decisión. Les ayudo a hacer los cálculos. Muy bien, Elvis. 30 días en promedio. Súper bien. Efectivamente. Entonces, como pueden ver, es interesante porque antes podían suceder estos casos y la gente no sabía cuándo iba a acabar la investigación. Hoy la ley te dice tienes 30 días para emitir la decisión. No puedes pedir ampliación de plazo, no. Cumples los 30 días, 15 para investigar, 10 para decidir, ¿no? ¿Cuáles van a ser los puntos? Tiene pregunta si es que esta denuncia solo se queda dentro de la empresa o se va a otras instancias. Ay, perdón. Esta denuncia efectivamente se queda dentro de la empresa. ¿Sí? No se va a otras instancias. Sin embargo, si por ahí el tema no fuese solamente un tema de hostigamiento sexual, sino que ya hay un caso de acoso sexual y está peligrando la vida de la persona, entonces ahí sí, además de hacer este procedimiento, yo tengo que acompañar a la presunta víctima a que haga también su denuncia por la vía judicial, pero solo en el caso de que se presente un tema de acoso sexual, no en todos los casos, ¿no? Porque van a ver que hostigamiento sexual es un espectro bastante amplio, donde también incluye chistes sexuales, comentarios
comentarios o indirectas con contenidos sexuales o sexistas. Entonces, como es un marco bien grande, no todo se convierte en delito, ¿no? Por eso la instancia es de la empresa, ¿no? Y la empresa acá inicia y termina, no hace más. Ok. Entonces, hasta acá ya tenemos alguna idea de procedimiento, ¿no? Ya lo tenemos un poco más claro. Eso lo van a tener ustedes recontra claro cuando alguien vaya y les haga la capacitación. Sí, con la capacitación ya no deberían tener dudas. Con la capacitación deberían decir qué es y qué no es hostigamiento. Y qué tengo que hacer. Y cómo tengo que entrevistar a la víctima. Y cómo tengo que recoger, si es que soy comité, ¿no? Y cómo tengo que recoger pruebas, ¿no? Y en cuanto a la capacitación, acuérdense, capacitación especializada, capacitación general y plan de comunicación. Y con eso, ustedes ya se están asegurando de cumplir integralmente la ley 27942. ¿Sí? Hasta aquí cerramos entonces con la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Ahora vamos a ir a la otra ley. Ok. Entonces, ya estamos. Aquí ya están viendo que hay algunas posibles incidencias, por lo tanto, si han tomado nota, verifiquen qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho en la empresa y pues si no lo han hecho, hay que empezar a actuar preventivamente siempre. Porque Sunafil no toca puertas, ¿no? De frente llega ahí sin previo aviso y nos va pidiendo la información y entonces hay que estar siempre listos. Ahora vayamos con otra ley que tiene algo de relación, pero digamos que es otro enfoque, ¿ya? La ley de igualdad salarial. ¿Por qué se crea esta ley? ¿Qué es la ley de igualdad salarial? Cuando existe esta norma, tiene como 10 casos del por qué se crea. Vamos a presentar algunos datos del por qué, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la brecha que existe entre cuánto ganan en promedio las mujeres versus cuánto ganan los hombres. No es un mito, no. El Ministerio de Trabajo tiene todas las planillas de todas las empresas y puede revisar. Y por ejemplo, se dio cuenta que los hombres ganan en promedio 1.566 soles y las mujeres 1.107 soles. Ya, pero eso puede deberse por otras causas, sí, pero igual es un caso de brecha salarial, ¿no? Con el que tenemos que trabajar. Y cuando pone la lupa y dice, a ver, en el sector privado, se da cuenta de que es un poco más grande. De pronto el sector privado tiene 1.716 que ganan los hombres y 1.307 que ganan las mujeres, o sea, una brecha de 23.8%. Y en el caso del sector público, si bien los sueldos son un poco más altos, igual sigue existiendo esta brecha entre 2.549 y 2.141. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Primero, su ley y su reglamento. ¿Quién lo da? El Ministerio de Trabajo. Luego, el ministerio dice, oye, pero ¿cómo ayudo a las empresas? Arma dos guías. Una guía con pautas referenciales y una guía metodológica para poder implementar esta norma. Y tercero, ¿no? De pronto, Sunafil también tiene un protocolo para fiscalizar. En nuestra experiencia, Sunafil lo que hace para fiscalizar es manda cartas inductivas. Imagínense que hoy, de repente, a los 66 participantes nos llega una carta diciendo que tenemos tantos días para poder responder, para poder decir si efectivamente estamos trabajando en el tema de igualdad salarial. Si tenemos el cuadro, la política, y entonces nosotros tenemos una semana o a veces 15 días para poder responder. Y si no tenemos hecho o realizado nada, generan los problemas, ¿no? Entonces hay que estar siempre muy atentos a estar cumpliendo con esta ley también. ¿Y qué te dice la ley? ¿De qué trata? ¿Qué tengo que hacer? Tres cositas. Tienes que contar con un cuadro de categorías y funciones. Ahora te voy a explicar de qué trata ese cuadro. Tienes que contar con una política salarial y tienes que y tienes que comunicar esta política a todos los trabajadores. No puede ser que no la comuniques. Todos tienen que tener su política salarial. ¿Sí? Esas son las tres cosas que investiga o que revisa Sunafil.
¿Cuándo iniciaron las fiscalizaciones? Imagínense, en mediana y gran empresa el 1 de julio del 2019, hace ya varios años atrás, y para micro y pequeña empresa inició el 1 de diciembre del 2019. O sea, ha pasado ya bastante tiempo desde que se inició y ya tendríamos que tener. En este caso, la infracción por no tener estos cuadros, esta política y esta comunicación a todos los trabajadores es muy grave, de frente. Entonces, aquí de frente tienen que revisar, por ejemplo, si yo soy una empresa que no es MIPE y tenemos entre 26 y 50 trabajadores, pues voy a tener que pagar 7.88 UITs. Eso quiere decir que voy a tener que pagar en promedio 34.000. Pero no solamente me quedo en pagar, porque pago y además tengo que resarcirme e implementar la ley. Todas las empresas sí están obligadas, ¿no? Aquí sí entran todos. Igual en la anterior. En estas dos es para todas las empresas. Así que ahí que hay que tenerlo en cuenta. Igual, si es una empresa, o sea, si es un trabajador, vas a hacer la información bastante rápida, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿cuáles son los pasitos para implementar esta ley? Hay que tener algunos pasos previos, ¿ya? Para poder estar seguro de estar en el camino correcto. Primero pregúntate, ¿qué tipo de valorización quiero? Valorización es una metodología que ha existido siempre en recursos humanos. Para poder valorizar, para poder determinar, de repente compararme con el mercado externo o asegurarme que internamente haya esté colocando bien los sueldos de los trabajadores, ¿no? Entonces, vamos a tener varios tipos. Hay una valorización que se llama puntos por factor, que nos permite verificar la competitividad interna. Es decir, internamente yo puedo decir, este puesto vale más que este otro vale más que este, por tales y tales características y motivos, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de valorización como Hay Group o Mercer, por ejemplo, una metodología especial. Estas son metodologías especiales de valorización de puestos. Y lo que te permiten es hacer competitividad, además de interna, poder compararte con el mercado. Es decir, te venden también unas encuestas salariales para saber si tu posición, por ejemplo, yo voy a darles un ejemplo, ¿no? Yo, directora de operaciones en una industria que más o menos factura 8 millones de soles anuales y además tiene 40 trabajadores, me puedo comparar con una industria similar, una directora de operaciones igualito, ¿no? Con 8 millones y medio, ¿no? Que esté ahí cerca y con tantos trabajadores. Y voy a verificar si tenemos el mismo sueldo. ¿Por qué me interesa esto? Para que pueda conservar al mejor talento y no se vayan, ¿no? Porque si yo trabajo acá y sé que a mí me podrían estar pagando allá 10 millones, probablemente me vaya, ¿no? Entonces, para eso algunas empresas utilizan ambas metodologías, Hay Group y Mercer. ¿Cuál es el punto? Es que ambas cuestan. Entonces, si yo quiero poner de pronto, hacer bajo una metodología Hay Group, no solamente tengo que pagar para que me valoricen los puestos, sino que tengo que comprar la encuesta salarial para poder comparar, ¿sí? Puntos por factor es más flexible, ¿no? Y se adapta a cualquier tipo de organización porque tú decides cómo quieres valorizar los puestos. Esa es la diferencia. Además, una vez que hayas elegido el tipo de valorización, vas a elegir qué insumos tienes. En algunas organizaciones me dicen, yo no tengo nada, pero no he hecho nada. Ok, entonces vamos a empezar con lo más básico, tu perfil de puesto. Porque tu perfil de puesto da información de lo que hace ese puesto, de cómo coordina ese puesto, de cuáles son los requisitos que necesita ese puesto. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunos pasos cuando quieras elaborar tus perfiles de puesto, ¿no? Identificas, haces tu misión, tus funciones. Y el tipo de perfil hay distintos formatos. No hay uno que diga, este es el formato que ustedes tienen que seguir. Ustedes evalúen. Este me gusta, este da información interesante que me puede ayudar, este no, ¿no? Y luego hay que trabajarlos, elaborar los perfiles de puesto, ¿no? Que les va a ayudar a organizar mejor sus puestos también. ¿Es obligatorio, Sakimi, hacer los perfiles?
Si eliges GI Grupo Mercer, sí. Si eliges puntos por factor, no es obligatorio porque podrías llenar la información a través de la entrevista con el gerente, que seguramente conoce todos los puestos. Y otro paso, ¿no? ¿Cuál es el cronograma y cuál es el equipo? La duración va a depender de la carga laboral. Por ejemplo, yo en una empresa, si Jessica me dice, oye, ¿cuánto te demoraría hacer este trabajo en mi empresa? Un día, porque tienes un trabajador. Si viene una empresa de 10 personas, ya, una semana, ¿no? 2 semanas máximo, en una empresa de 50, 100, ¿no? 200. Entonces es bastante rápido. Lo que sí demora es que, claro, una persona al menos tendría que dedicarse a poder analizar y resolver esta información, ¿no? Y segundo, yo tengo que validar con el gerente en algunos casos, porque estoy hablando de sueldos de los trabajadores. Entonces sí tengo que validarlo con él. Y a veces, pues, si es que no nos dan la reunión rápido, demoramos. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo que definir el equipo, ¿no? ¿Y el equipo quiénes son? ¿Es un equipo como el de seguridad y salud en el trabajo el que tiene que hacer esto? No. Acá es un equipo de igualdad que lo define la empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de remuneraciones. Entonces no es que todos tengan acceso a poder mirarlas. Tenemos a recursos humanos y a la gerencia. Casi en todos los casos siempre he trabajado con el jefe de recursos humanos y con el gerente de la empresa, ¿no? Que son ellos los que hacen el equipo. Y lo que sí tienen que tener ellos es que tienen que manejar la planilla, tienen que conocer la planilla y tienen que saber qué hacen todos los puestos. ¿Sí? Eso es lo importante. Y ahora sí, ¿cuáles son los pasos? Primero tienes que identificar tus puestos, saber cuáles son los puestos que existen en tu organización. 80 trabajadores, ya, 80 trabajadores no son puestos. Puestos son, de esos 80, de repente tienes 20 que son asistentes de remuneraciones, o tienes 20 que son operarios. Entonces ahí tienes un solo puesto. Entonces tienes que identificar, yo tengo X trabajadores y además de estos trabajadores se organizan en 20 puestos, ¿no? Luego vas a determinar el género del puesto. Luego valorizas los puestos, comparas e implementas las medidas para eliminar la brecha. ¿Qué? No entendí nada. Ok, expliquemos paso a paso. Para identificar los puestos de trabajo les decía, tienes que identificar puestos únicos, igual funciones, igual responsabilidades. En mi experiencia he visto que hay empresas que, por ejemplo, hay jefe y técnicos. Y digo, ya, pero todos los técnicos hacen lo mismo. No, de hecho, este técnico ve este tema. Bueno, entonces vas a empezar a definir. Técnico, no sé, pues técnico de confecciones, ya. Técnico de corte, ya. Técnico. Entonces tienes que definir. ¿Cómo los defines? Fíjate si hacen las mismas funciones y si tienen igual responsabilidad. Si hacen lo mismo y tienen igual responsabilidad, son un mismo puesto, un solo puesto. Si no, son puestos distintos. Eso es lo primero. Una vez que ya tengas clarito tus puestos y hayas hecho tu listado de puestos, entonces vas a hacer la determinación de género. ¿Qué es eso? La norma te dice, vas a identificar el género actual. Por ejemplo, aquí, bueno, no veo cuántos somos, ¿no? Pero hay más mujeres que hombres, ¿no? Es decir, hoy, ya. Por ejemplo, puede ser que haya más mujeres. Entonces, si todos fuésemos de un mismo puesto, diríamos, imagínate que todos somos gerentes generales. Entonces ponemos gerente general, puesto femenino, porque hay más mujeres, por el hoy, ¿no? Es lo que tienes que definir de acuerdo a quienes están hoy. Histórico tiene que ver con históricamente quiénes han estado en ese puesto. Imagínate que tengas un puesto de técnico de atención al cliente. Ok, pero eso siempre ha sido ocupado por mujeres, pero hoy está un hombre. Entonces el género actual es hombre y el género histórico es mujer, es femenino. Ok, y el género estereotipo, el género cultural, tiene que ver con normalmente con qué lo asocian, ¿no? Por ejemplo, a los choferes en este país, o de repente en el mundo, los asocian con qué género. A ver, díganme por el chat, a ver si están ahí atentos. A los choferes, ¿con qué los asocian? ¿Con femenino o con masculino? Con masculino, perfecto, Elizabeth. Y eso es un tema de estereotipos. ¿Por qué?
hay mujeres que manejan, pero culturalmente creemos que ese género, ese puesto está asociado a ese género. Y por ejemplo, las secretarias o secretarios, ¿con qué con qué se le vincula? Normalmente con el femenino. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esas son, ¿vieron? Temas de estereotipos que dice la norma, haz este paso para que reflexiones sobre ello, ¿no? Para que te des cuenta que realmente no es que uno va asociado con el otro, pero es normal tener esas asociaciones e identificarlas, ¿sí? Entonces colocas tu estereotipo. Oye, pero yo no lo asocio con nadie, en verdad a mí ese puesto me da igual. O hay mitad, ¿no? Si hay un hombre y una mujer, ¿qué hago? También tienes la posibilidad de colocar neutro. ¿Sí? Entonces puedes colocar neutro como en el ejemplo que les estoy mostrando, ¿no? Y por ahí hay neutros. Y con estos 3 criterios, haces tu criterio final, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea, todos son masculinos, por lo tanto, el género asociado es masculino. En la última línea, todos son femeninos, por lo tanto, el género final es femenino, ¿sí? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, haces tu listado, tus puestos, porque acá no estamos hablando de Juan, Pedro, Rosemary, no. Estamos hablando de puestos, no de personas. Y en tu tercer paso, ya valorizas. ¿Y qué es la valorización? Tú elegiste puntos por factor, por ejemplo. Yo me voy al más rápido, al más fácil, puntos por factor. Ok. ¿Qué necesitas hacer? Tienes que tener tu modelo. ¿Qué es el modelo, Sakimi? ¿Qué es eso? Es cómo tú valorizas. Normalmente, naturalmente, los gerentes de una empresa valorizan. Obviamente no tienen un modelo, pero dicen, como tú eres el jefe, vas a tener más responsabilidad, por lo tanto te pago más. Ah, ya, y como tú eres especialista, ok, te pago tanto. Ah, y al asistente le pago menos que el especialista, ¿no? Por el nivel de responsabilidad que tiene. Esos criterios siempre están en la cabeza de los gerentes, de los jefes, ¿no? Pero ahora lo que la norma te pide es colócalos, ¿no? Hazlos visibles. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta empresa dice, oye, yo valorizo por las calificaciones de las personas o las competencias, sus responsabilidades y sus esfuerzos. Perfecto. Ya identificaste tu factor. Además, te dicen, de las calificaciones a mí me importa su formación académica, me importa su experiencia y me importan las competencias técnicas que tenga. Ok, esos son los subfactores. ¿Ven cómo se va desagregando? Y por último, cada subfactor también te lleva a grados, ¿no? ¿Por qué? En mi empresa, por ejemplo, si hablamos de formación académica, el mínimo que esperan es universitario. No hay técnicos y no hay personas con secundaria completa. Lo mínimo que tienes que tener es universitario. En otra empresa me podrían decir, a mí lo mínimo es secundaria. Ok. Uno va determinando cuál es el mínimo y cuál es el máximo y cuáles son los grados. ¿Sí? Y al final vamos a tener un puntaje. ¿De dónde sale el puntaje? ¿De dónde salen estos numeritos raros de acá? De cuánto te importa a ti el factor. Entonces, en un 100%, ¿cuánto peso le das al factor calificaciones? Ah, yo le doy 60%. Ok. ¿Cuánto peso le das a responsabilidades? 30. Esfuerzos, 5. Y entonces así yo voy determinando los pesos. Dentro de calificaciones, ¿cuánto le darías a formaciones? ¿Cómo? A competencias. Entonces vas colocando. Tiene que llegar al 100% todo. Y así se determina el puntaje. Puede parecerles complejo, pero en realidad es bastante simple, ¿no? En todo caso, solamente es que hay que sentarnos y conversar con el gerente, quien sabe realmente cómo es que ha valorizado estos puestos y puede determinar qué porcentaje va para cada uno. ¿Sí o sí tiene que ser estos factores de acá? No, tú puedes elegir los factores que quieras. En la guía que te da el ministerio te da una lista de factores bastante grandes donde tú puedes elegir el que mejor se acomode a ti. ¿Sí? ¿Siempre tengo que seguir el mismo peso? No. Tú puedes poner el peso que quieras. De repente a ti, por ejemplo, una empresa me decía, a mí formación académica, en verdad, ni siquiera lo veo. Yo lo que veo es la experiencia, ok, entonces colócalo. Eso es lo interesante de puntos por factor, que tú modificas tu modelo, ¿no? Ok. Y finalmente, una vez que ya tengas tu modelo, ¿no? Porque acá ya viste, por ejemplo, si quieren calificar mi puesto, imaginemos que mi puesto sea de especialista,
de recursos humanos, ¿ok? Podrían poner formación académica, universitario titulado o magíster, nivel 5. Ya, pero yo, por ser especialista, solo necesito un 4, nivel 4, universitario titulado. Experiencia, ok, entre tanto. Entonces así vamos colocando los niveles y puntajes. Y sale lo que está acá, la lista de puestos y el puntaje obtenido, ¿no? Lo que están viendo en realidad, yo lo hago siempre con fórmulas para que jale nada más y tú se pueda actualizar rápidamente en el Excel. Y entonces, ¿qué se hace? Se asignan los niveles y grados, luego se calcula el puntaje, ¿no? De acuerdo a mi lista anterior, y finalmente se suma el puntaje. Y así, por ejemplo, sé que el jefe, su puntaje es 63 y el asistente es 36, ¿no? Vamos viendo que los jefes tienen más puntajes que los asistentes. Y una vez que tengamos esto, ya estaríamos con el modelo, ya tenemos los puestos valorados, ya tenemos el género. ¿Qué nos falta? Calcular o cruzarlo con la planilla. Y lo que nos dice la norma, ¿recuerdan qué era? Cuadro de categorías y funciones. Hasta ahora solo estoy haciendo ese cuadro de categorías y funciones. La política ni la he tocado. Y el cuadro tiene este formato, ¿no? Donde tienes que tener tu nivel y categoría. Mucha gente me pregunta, oye, Sekimi, ¿qué es eso? ¿De dónde tengo que sacar eso? Eso lo sacas de tu cabeza. Es decir, eso va a depender de cómo se dé tu organización. Gerentes, puede ser tu nivel 1, directores y jefes tu nivel 2. Ya, pero yo tengo algunos que se llaman directores, otros jefes, otros coordinadores. Pon entonces un nivel 2 que sea director, jefe y coordinador. Sekimi, pero yo tengo, por ejemplo, en asistentes y auxiliares, me ha pasado que hay empresas que tienen asistentes auxiliares, técnicos y a veces tienen analistas y está todo combinado. Entonces les digo, si quieres ponle profesionales nivel 1, profesionales nivel 2 y profesionales nivel 3. No existe alguien que te obligue a colocar la categoría, una categoría en particular. Tú eliges. Y luego asegúrate pues que no tengas incidencias, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es bien simple de hacer. Te das cuenta que los gerentes en esa empresa son todos masculinos. ¿Se puede hacer algo ante eso? Realmente no. No es una incidencia que una FIL te vaya a decir está mal. No pasa nada. Con esta sí te pueden decir revisa. Si yo gano más, debería tener mayor valor a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sentido. Tú valorizas, tú le das más plata a quien te vale más, te aporta más. Entonces, una FIL va a revisar que tenga relación, que a mayor valor, mayor remuneración. Y por último, tienes dos columnas que es mediana sueldo mujer y mediana sueldo hombre. ¿De dónde saca eso? De la planilla. Y entonces va a revisar, va a decirte, oye, una mediana sueldo mujer debería ser mediana sueldo hombre, porque si no estarías cometiendo infracción, ¿no? Entonces revisa y, por ejemplo, por ahí ustedes me pueden decir, oye, pero no tiene lógica, yo a esta persona le pago más plata porque tiene 30 años en la empresa y esta otra tiene 2 años, no les puedo igualar el sueldo. Ok, la norma te dice que tienes casos que aplican como justificación. Puede haber justificación por uno ser más antiguo que otro, por uno tener mejor desempeño que otro, por temas de negociación colectiva, por costo de vida, por más experiencia, por perfil académico, ¿no? Y toda esta lista de justificación que puedas tener. Si aplican las justificaciones, súper. En algunas empresas he visto que no aplican. Por ejemplo, un técnico en confección, ¿no? En una empresa, vi que eran de las 5 personas, una ganaba el doble que las otras. Y cuando preguntaba por qué, ni ellos mismos sabían, decían, oye, pero esto se dio hace tiempo, no sé. A ver, veamos el tiempo que tienen en la empresa. Y el tiempo era el mismo. Ok, veamos el desempeño era igual. Ok, la experiencia, lo mismo, todo era lo mismo. ¿Y qué pasó? No nos dimos cuenta, ¿no? De repente en ese momento algo pasó y le subieron el sueldo de esta manera. Ok, este es un caso atípico. No puedes colocar una justificación. Por lo tanto, tienes que hacer tu plan para eliminar la brecha salarial
o llamado plan de igualdad salarial. Entonces, yo voy a hacer el plan de igualdad salarial cuando tenga incidencias. Si no tengo incidencias, no necesito este documento. Pero si tengo, sí. Porque SUNAFIL va a venir, va a ver tus incidencias y te va a decir, ¿y qué pasó? Y acá estás cometiendo una infracción, por lo tanto te pueden multar. Entonces tú dices un ratito, yo acá sí hay una incidencia, pero acá está en mi plan cómo voy a resolver esa incidencia. Y el plan tú le pones el plazo que quieras. Tú dices, en 6 meses, en 8 meses, en un año, voy a resolver ese caso. Y entonces ahí tienes, si haces tu plan, vas a tener que poner ahí tu diagnóstico, cómo vas a corregir, cuándo lo vas a corregir, no te dice la norma cuándo, tú pones cuándo, y cómo vas a asegurarte que vas a corregir eso. ¿Sí? Y con esta información ya tenemos nuestro cuadro y nuestro plan de igualdad salarial, si es que lo necesitamos. Y solo ya, para lo último, es tu política salarial. ¿Se acuerdan que tenías un documento que presentar? ¿La política? Ok, esta es la política. ¿Y qué tiene que tener? Tu estructura de cargos. Por ahí me decían, oye, pero ¿el cuadro de categorías lo tengo que mostrar? No, tu cuadro no tiene que estar en la política. Tu cuadro es tuyo, es información personal. Averigua quién lo puede tener, designa de repente al de recursos humanos a que lo tenga. Y el cuadro se actualiza cada mes. ¿Por qué? Porque los sueldos van cambiando, porque gente nueva va entrando, entonces tienes que tenerlo actualizado. Tu política, en cambio, es un documento que podrías tener con lineamientos generales, ¿no? Sobre todos estos puntos que se determinan acá. No es necesario colocar cuánto gana. Y entonces, con esto ya tendrías tu política, luego comparte tu política a todos los trabajadores y ten la evidencia. Si quieres puedes compartirlo por correo, si quieres con carta, como tú quieras. Tu cuadro de categorías, que ya te dije cómo tienes que hacerlo. Y si es que tienes incidencias, tu plan de igualdad salarial. Y esos son los productos a presentar en el tema de la ley de igualdad salarial. Y ahora sí, no sé si tienen consultas, creo que un poquito me pasé. Muchísimas gracias, señorita Sakimi. Bueno, me parece que todavía no hay consultas de nuestros asociados. Sí me gustaría recordarles a todos que por favor estoy compartiendo en estos momentos el enlace para el registro de su asistencia. De esta manera ustedes van a recibir su certificado de participación, correcto, que es personal, y también las diapositivas que he visto que han estado consultando por el material, entonces también se lo vamos a estar enviando, pero para ello es necesario llenar ese registro. Nos consulta el señor Jordan. ¿Cómo se relaciona toda esta legislación con el sello de empresa segura del Ministerio de la Mujer? Interesante, a ver. De hecho, el Ministerio de la Mujer da una serie de pasos que tienes que cumplir para poder tener el sello o la certificación de empresa segura de forma gratuita. Sin embargo, te piden algunos requerimientos adicionales, ¿no? Te dice, entre otros, que además de tener el procedimiento de hostigamiento sexual, también tienes que tener, por ejemplo, procedimiento cuando ocurran casos de discriminación, o que además tú estás teniendo una buena relación con el entorno, de repente colocando ahí si has hecho, no sé, alguna capacitación o algo para el entorno o tu comunidad, entre otros. ¿Te ayuda esta norma? Sí, claro, es un gran avance, pero no es suficiente. Tienes que agregar o tienes que verificar qué otros pasos te pide la certificación de empresa segura del Ministerio de la Mujer. Pero es un gran avance igual. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si tal vez algún otro asociado desea realizar alguna consulta. Pueden escribirnos por el chat. Recordarles una vez más, estamos compartiendo el registro de asistencia por el chat y bueno, también recordarles que vamos a tener un segundo bloque ahora en breve. Sí, sí, señor Lloran, vamos a estar enviándoles las diapositivas, el material que se ha presentado el día de hoy, pero para ello es necesario que que haya registrado su asistencia previamente. Nos consulta la señorita Fiorella, ¿hay un tiempo para actualizar la política salarial? Como les comentaba, esto ya debió hacerse desde el 2019, entonces ya estamos un poquito como tarde. Si es que no la hemos actualizado, les diría que lo actualicen ya, ¿no? Que no esperemos hasta que nos llegue esa carta.
En realidad, tú actualizas cada vez que haya modificaciones, ¿no? Si es que tienes modificaciones en el tema de, por ejemplo, uno de los contenidos de esta política es el tema de supuestos de reajuste salarial. Si tú quieres agregar un supuesto de reajuste salarial que no habías visto antes, de repente, oye, ya quiero empezar a darles un bono adicional por desempeño, ahí puedes actualizar la política. Pero si es que no, no es necesario que actualices la política salarial. El cuadro de categoría sí es el que tienes que actualizarlo. ¿Ah? El cuadro sí es el Excel que les mostré con los pasos que hemos visto para hacerlo. Eso sí tienes que actualizarlo cada mes, cada mes, no, cada vez que hayan modificaciones en salarios y que hayan nuevos trabajadores que ingresen a la institución. Y antes que me olvide, tanto el procedimiento o política de hostigamiento y la política salarial, tenlo en tu inducción. Es decir, a todos los nuevos trabajadores, asegúrate de darles esos documentos también.